La atalaya. Párrafos 1 y 2. Pregunta: ¿qué debemos seguir haciendo después del bautismo y por qué? ¿Con cuánta frecuencia limpia usted su casa? Quizás antes de entrar a vivir en ella, la limpió a fondo. Pero, ¿qué pasaría si dejara de limpiarla? Como bien sabemos, el polvo y la suciedad se acumularían rápidamente. Para mantener la casa presentable, hay que limpiarla con frecuencia. Algo parecido debemos hacer con nuestros pensamientos y nuestra personalidad. Claro, antes de bautizarnos luchamos para hacer los cambios necesarios en nuestra vida y limpiarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Pero ahora nos toca obedecer este consejo del apóstol Pablo. Deben seguir renovando su forma de pensar. Efesios 4:23. ¿Por qué es tan importante que hagamos este esfuerzo constante? Porque la suciedad y el polvo de este mundo se pueden acumular rápidamente en nuestro interior. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué implica renovar nuestra mente? No se trata de hacer unas cuantas buenas obras para embellecer nuestra vida. Más bien, debemos examinar cómo somos en nuestro interior y hacer los cambios necesarios para que nuestra vida se ajuste lo máximo posible a las normas de Jehová. Eso es algo que debemos hacer constantemente, no una sola vez. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué debemos hacer para que este sistema no influya en nuestra forma de pensar? En lugar de adoptar una actitud pasiva y dejarnos moldear por este sistema, es muy importante que nos analicemos para ver hasta qué grado influye la forma de pensar de Dios en nuestras metas y decisiones. Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo podemos saber lo que pensamos sobre lo cerca que está el día de Jehová? Por ejemplo, nuestro Dios quiere que estemos muy pendientes de la presencia del día de Jehová. Segunda de Pedro 3:12. Entonces preguntémonos: ¿se ve en mi vida que realmente comprendo que el fin de este sistema está muy cerca? ¿Refleja mis decisiones sobre la educación y el trabajo que servir a Jehová es lo más importante para mí? ¿Tengo fe en que Él cuidará de mi familia y de mí? ¿O estoy siempre preocupado por las cosas materiales? Jehová se siente muy feliz cuando ve que nos esforzamos por vivir de acuerdo con su voluntad. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué debemos seguir haciendo? Debemos examinar constantemente nuestra forma de pensar y poner manos a la obra para hacer cualquier cambio que sea necesario. Pablo les dio este consejo a los cristianos de Corinto. Sigan examinándose para saber si están firmes en la fe. Sigan comprobando lo que ustedes mismos son. Segunda a los Corintios 13:5. Estar en la fe es mucho más que asistir a las reuniones o participar en la predicación de vez en cuando. También tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestras tendencias y nuestros motivos. Así que necesitamos seguir renovando nuestra mente, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo a pensar como Él piensa y luego corrigiendo lo que sea necesario para complacerlo. Párrafo 7. Pregunta: de acuerdo con Efesios 4:31 y 32, ¿qué más debemos hacer? ¿Y por qué puede ser difícil hacerlo? Además de cambiar nuestra forma de pensar, debemos ponernos la nueva personalidad. Para lograrlo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por ejemplo, debemos trabajar duro por dejar atrás defectos de nuestra personalidad, como el amargo rencor, la furia y la ira. ¿Por qué puede ser difícil hacer esto? Porque algunos de estos defectos están muy arraigados en nosotros. Párrafos 8 y 9. Pregunta:
¿Cómo demuestra la experiencia de Stephen la importancia de seguir quitándonos la vieja personalidad? Un hermano llamado Stephen tenía una lucha para controlar la ira. Él cuenta: incluso después de bautizarme, tuve que seguir controlando mi genio. Por ejemplo, un día estábamos visitando a las familias de un barrio para predicarles, y vi que un ladrón se llevaba mi radio del auto. Me fui corriendo detrás de él. Cuando estaba a punto de agarrarlo, tiró el aparato al suelo y siguió corriendo. Al contarle al resto del grupo cómo recuperé mi radio, un cristiano de experiencia me dijo: ¿qué habrías hecho si lo hubieras atrapado? Esa pregunta me hizo darme cuenta de que aún me quedaban rasgos de mi vieja personalidad. El caso de Stephen demuestra que un defecto de personalidad puede reaparecer inesperadamente, incluso cuando creíamos que lo teníamos controlado. Si algo así nos ocurre, no nos desanimemos ni pensemos que somos malos cristianos. Hasta el apóstol Pablo reconoció: cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Romanos 7:21-23. Como somos imperfectos, todos los cristianos tenemos defectos que vuelven a aparecer, como la suciedad y el polvo que se acumulan en una casa. Párrafo 10. Pregunta: ¿qué podemos hacer para luchar contra los defectos de personalidad? Hablemos con Jehová en oración del defecto con el que estamos luchando, con la seguridad de que nos escuchará y nos ayudará. Es cierto que Jehová no lo eliminará de forma milagrosa, pero nos dará la fuerza para que no nos domine. Párrafo 11. Pregunta: ¿cómo podemos seguir cultivando la nueva personalidad? Pongámonos la meta de conocer mejor a Jehová y sus cualidades y copiar su ejemplo. Cuando encontremos en la Biblia un relato que destaque el perdón de Jehová, preguntémonos: ¿perdono yo a los demás? O cuando leamos acerca de la compasión que Jehová les demuestra a los que están pasando por momentos difíciles, preguntémonos: ¿me preocupo yo también por los hermanos que pasan necesidad y hago algo por ellos? Sigamos renovando nuestra mente, poniéndonos la nueva personalidad, y tengamos paciencia con nosotros mismos. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo demuestra el ejemplo de Stephen que la Biblia tiene poder para transformar a la gente? Stephen, mencionado en el párrafo 8, poco a poco logró ponerse la nueva personalidad. Él explica: desde mi bautismo ha habido ocasiones en las que me ha costado controlar mi genio. Lo que hago es irme para evitar peleas o trato de calmar la situación. Muchas personas, incluida mi esposa, me han felicitado por mi reacción, y hasta yo mismo me he sorprendido. No me atribuyo el mérito por estos cambios en mi personalidad. Creo sinceramente que son una muestra del poder que tiene la Biblia para transformar a la gente. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué nos ayudará a alimentar deseos correctos? Jehová es generoso y nos da Espíritu Santo para ayudarnos a vencer en nuestra batalla por hacer lo que es correcto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, permitimos que ese Espíritu influya en nosotros. También recibimos Espíritu Santo cuando asistimos a las reuniones. Allí pasamos tiempo con nuestros hermanos que, igual que nosotros, están luchando por hacer las cosas bien, y eso nos anima. Párrafo 14. Pregunta: ¿por qué es importante seguir cultivando deseos correctos? Cuando ya tengamos una buena rutina de actividades espirituales, es muy importante que no la perdamos y que sigamos alimentando deseos correctos. ¿Por qué? Porque uno de nuestros enemigos, la tentación, nunca duerme. Incluso después de bautizarnos, puede que nos sintamos atraídos a cosas que sabemos que debemos evitar, como jugar por dinero, abusar del alcohol o ver pornografía. Párrafo 15.
Pregunta: ¿por qué nos anima a saber que los deseos incorrectos son algo común a todas las personas? Si un deseo incorrecto nos está haciendo la vida imposible, recordemos que no estamos solos. La Biblia dice: a ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas. Primera a los Corintios 10:13, parte A. Otra versión traduce así este versículo: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Estas palabras iban dirigidas a los cristianos de la ciudad de Corinto. Algunos de ellos habían sido adúlteros, homosexuales y borrachos. ¿Nos parece que no tuvieron que luchar contra ningún mal deseo después de bautizarse? Es muy poco probable. Es verdad que todos eran ungidos, pero seguían siendo imperfectos. Así que seguro que de vez en cuando tenían que luchar contra algún deseo incorrecto. Párrafo 16. Pregunta: ¿en qué trampa no debemos caer y por qué? No debemos pensar que nadie puede entender la debilidad que tenemos. Eso es una trampa. Pensar así nos puede llevar a creer que nuestra situación no tiene remedio y que no podemos vencer esa debilidad. Párrafo 17. Pregunta: aunque es inevitable tener deseos incorrectos, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Recordemos siempre que debido a la imperfección es inevitable que tengamos deseos incorrectos. Cuando eso pase, rechacémoslos con firmeza, como hizo José cuando salió huyendo de la esposa de Potifar. No tenemos por qué ser esclavos de los malos deseos. Párrafos 18 y 19. Pregunta: ¿qué preguntas nos ayudarán a seguir renovando nuestra mente? Si queremos renovar nuestra mente, tenemos que seguir esforzándonos para que nuestra forma de pensar y actuar le agrade a Jehová. Por eso debemos analizarnos con frecuencia y preguntarnos: ¿demuestran mis acciones que soy consciente de que estamos muy cerca del fin? ¿Sigo cultivando la nueva personalidad? ¿Permito que el Espíritu de Jehová me guíe para no dejarme llevar por los malos deseos? Al hacernos este análisis, fijémonos en nuestro progreso y no esperemos perfección. Si vemos que tenemos que mejorar en algo, no nos desanimemos. Más bien, sigamos el consejo de Filipenses 3:16. Sin importar cuánto hayamos progresado, sigamos andando correctamente por ese mismo camino. Si lo hacemos, Jehová bendecirá los esfuerzos que hagamos por seguir renovando nuestra mente.